Vengan, vengan, para iniciar nuestra sección Mi historia es un cuento. Muy buenos días, sean bienvenidos a una cuarta entrega de nuestra sección Mi historia es un cuento. Hoy hablaremos sobre un sorpresivo y enigmático hallazgo que tuvimos en clase de lenguaje. Acompáñennos. Murillo y el Líbano, desde sus inicios, cuando el tiempo pasaba más lento y las sombras se espantaban apenas con el fuego mórbido de una vela de parafina, han sido ambientes que, en su profunda religiosidad, han acunado y alimentado muchísimas creencias, agüeros y supersticiones. De ahí la grandiosa creatividad y diversidad de nuestros mitos y leyendas. Son los fantasmas, por ejemplo, una realidad que se mantiene viva en los desechos y trochas más recónditas. Están presentes en las anécdotas cotidianas de quienes por allí transitan. Un día en clase, escuchando y compartiendo historias, nos dimos cuenta de que había un personaje recurrente. Varias personas que caminaban en la noche percibieron el sonido aterrador de un caballo desbocado, un jinete aterrador, una sombra que desaparecía repentinamente al intentar encontrarla. Escuchemos dos de las anécdotas en las que aparece este misterioso personaje. Esta primera historia que vamos a escuchar nos la contó la señora María Elsie González. Una vez que hubo una fiesta en el bosque, entonces mi papá no me quiso dejar a la fiesta, que no y que no me dejaba. Entonces yo me puse muy brava y me fui, les contesté mal, duro, les alegué y me fui. Vivíamos cerca al bosque. Yo me fui adelante toda brava. Cuando íbamos por allá, como en un montecito que había una quebrada, cuando escuché un tropel duro, un caballo que corría detrás de mí. Entonces yo volteé a mirar para atrás cuando un hombre, un caballo negro y el jinete también todo de negro, y pasó por a pie mío cuando pasó me dio mucho, yo sentí un fluido que me corrió todo el cuerpo. Y cuando íbamos más a él, y él siguió y yo me quedé ahí parada poniéndole cuidado. Y cuando mis padres me alcanzaron, yo les dije, yo casi no podía hablar, y les dije y que miraran el caballo, que miraran, y ellos no lo veían, y yo sí. Entonces yo ahí sí me estuve ahí y les pedí perdón a los viejos por haber sido así de mal genio y grosera con ellos, por no haberme dejado quedar, porque eso, yo creo que eso sería por ahí el diablo que me quería cargar, porque yo soy tan rebelde con ellos. La siguiente es una anécdota que nos relató la señora Dilma González. Era una vez, me pasó con mi hija que yo estaba en una fiesta y ella se puso de rebelde, grosera y quería quedarse, y me dijo: mami, yo me quiero quedar. Y yo le dije: no, camine para la casa, ya está tarde. Y entonces ella se fue toda brava adelante de mí y se fue, y pasamos por un montecito y tal, y nos tocaba pasar, pues. Entonces ella se fue adelante, y entonces ella se encontró una cosa grande con humo negra, y ella se asustó toda, y un señor en el caballo fumando cigarrillo. Ella se devolvió por de mí, dijo, y no me dijo nada, como toda asustada, paralizada, así no decía nada. Yo decía: ¿qué le pasa, mamita? ¿Qué le pasa? Porque está así, ¿qué vio? Y ella no me contestaba, y cuando llegamos a la casa ahí fue donde nos contó que era que había allí, nos abrazaba, qué miedo, y entonces pues allá nos contó la historia, que ella le había pasado eso, que había visto eso, que le dio mucho susto, y desde eso no volvió a ser grosera conmigo, porque ella no, y era el diablo que había visto, porque por la rebeldía de los hijos era así. ¿Será que la intención de este jinete oscuro es castigar la rebeldía de los hijos? Estás escuchando Mi historia es un cuento, no te desconectes. Me impresionó que para los muchachos era muy normal oír hablar de esta aparición tan temible. Además, porque conocían de otras muchas personas con experiencias similares. En otra clase, estábamos leyendo el libro Arrieros y Fundadores de Eduardo Santa,
sobre la historia del Líbano y de la colonización antioqueña, específicamente el capítulo llamado Espiritismo, Teosofía y Espantos, cuando nos encontramos con la historia de un tal Bermúdez. Cuenta Eduardo Santa que hacia 1900 en el Líbano, el espíritu de Bermúdez aterrorizó con considerable frecuencia a sus aldeanos. Así escribe: aparecía a avanzadas horas de la noche, montado en un alto caballo de sombras. Su figura terrible era de gran estatura, magro y desgarbado. Usaba un sombrero alón cuya sombra se proyectaba sobre las calles y aún en los mismos tejados de las casas, jinete y cabalgadura tenían la dimensión de una casa de 2 plantas y pasaba al galope tocando con sus manos los aleros y tejados a la vez que gritaba con voz cavernosa esta sentencia admonitoria: abran paso que ahí va Bermúdez. Hay 2 versiones de su origen. La primera, según la leyenda contada por los abuelos, lo sitúa en el Líbano. Bermúdez era un sádico adinerado que disfrutaba torturando con mucha creatividad a los animales de su hacienda. Cuando murió sin querer confesarse y entre blasfemias, su espíritu atrapado permaneció vagando, errante, por la aldea. La segunda versión, que Eduardo Santa considera la real, por así decirlo, contada al distinguido viajero don Manuel Pombo por su guía Dionisio, mientras pasaba por el Nevado del Ruiz hacia el año 1851, nos dice que, abro comillas, Bermúdez era un hombre riquísimo, dueño de grandes hatos, renegado de Dios, sádico, engreído y soberbio. Cierto día castigó injustamente a uno de sus esclavos a 9 días de ayuno y látigo. El esclavo pidió perdón, pero Bermúdez fue implacable. Al tercer día, el esclavo logró fugarse y tomó rumbo al río Magdalena. Furioso, el dueño del esclavo ensilló su macho alazán y ante cielos y tierra dijo: que el diablo me lleve en cuerpo y alma si me desmonto antes de atrapar a este bellaco. Bermúdez entonces se echó cordillera abajo, pero apenas ocupó la silla cuando el macho se desbocó, y esbocado anda todavía desde hace 200 años, sin dejar apear el jinete, y pasando a la estampida por caminos de pueblos y aldeas de la cordillera. Todos nos quedamos boquiabiertos al escuchar esta historia, pues asemejaba muchísimo a esa aparición tan recurrente y sin nombre que ronda aún las trochas y desechos de nuestro municipio. ¿Será que Bermúdez aún anda por estos lares persiguiendo a su pobre esclavo?